El propósito de este video es mostrar cómo podemos construir básicamente una gráfica de barras de una tabla de intervalos o una tabla de frecuencias de datos agrupados en intervalos, haciendo uso de Excel 2007 concretamente. Debo señalar que también se va a mostrar cómo se pueden construir gráficas de líneas y una gráfica circular también, básicamente. Bien, pero vamos a hacer entonces lo siguiente. Bien, tenemos aquí básicamente nuestra tabla de intervalos. Claro que son frecuencias, está mucho más amplia, y tenemos precisamente esta tabla que empieza con la columna de número de renglón, el intervalo, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Debo mencionar que estas no son más que las calificaciones que obtuvieron un grupo de 50 alumnos en un examen de física, en la cual las calificaciones fueron agrupadas de 5 en 5 aproximadamente, y se obtuvieron precisamente esta tabla de intervalos. Entonces, por ejemplo, tenemos de 35 a 39, tenemos 2 alumnos, de 40 a 44, 0 alumnos, de 45 a 49, 2 alumnos, y así sucesivamente hasta obtener 2 alumnos que tuvieron entre 95 y 100. Bien, entonces la primera gráfica que vamos a hacer es una gráfica de barras, que va a estar en el eje horizontal intervalo, y la altura va a ser frecuencia absoluta. Entonces lo primero que tenemos que hacer es mover nuestro cursor fuera de la tabla. Fuera de la tabla tiene que estar. Luego nos vamos precisamente donde dice insertar, nos vamos a donde dice columna, y le hacemos columna. Tenemos varias opciones. Debo señalar que existen varias gráficas aquí: columna, línea, circular, barra, etc. Pero nos van a poner es la columna. Y dentro de columna tenemos la opción de dos dimensiones y de 3 dimensiones y otras más. Bien, vamos a utilizar la más sencilla de 2 columnas y vamos a tener esto. Entonces aparece un cuadrito en blanco, básicamente donde va a aparecer nuestra gráfica de barras que vamos a hacer. Pero entonces nosotros, repito, los datos que vamos a tener, repito, es el intervalo, ¿verdad?, en el eje horizontal, y en el eje vertical va a ser la frecuencia absoluta, la altura de las barras. Bien, entonces para esto vamos a la opción que dice aquí seleccionar datos. Aparece este diagrama, este cuadro de diálogo más bien. Entonces en la parte de arriba hay que borrarlo para asegurarle allí que no, con la tecla de suprimir se puede borrar básicamente, y tenemos todo el cuadro de diálogo que tiene 3 ventanas, una ventanita horizontal pequeña y 2 ventanas grandes. Bien, vamos a ir a la ventana de la izquierda, es entradas de leyenda a las series y etiquetas de eje horizontal, precisamente en la parte derecha. Entonces vamos aquí, inicialmente vamos a poner precisamente el título de la columna de la frecuencia absoluta, que es lo que queremos, y los valores que tiene la frecuencia absoluta. Bien, vamos a ponernos a agregar, y aparece otra pequeñita, otra ventana más pequeñita. Entonces en el nombre de la serie vamos a poner frecuencia absoluta, o hacemos un clic en la tabla donde dice frecuencia absoluta y automáticamente aparece información aquí. No voy a dar detalles de lo que sucede ahí. En la parte de abajo le vamos a borrar toda la información donde dice valores de la serie, y aquí es donde vamos a poner los valores de la columna de frecuencia absoluta, y entonces va a ir desde el número 2 hasta el otro número 2. Bien, automáticamente aparece la información ahí, que es un rango absoluto que vamos a tener ahí de gráficas. Y observen, entre otras cosas, que ya apareció la gráfica automáticamente, pero tenemos que seguir otra serie de pasos para terminarla en una forma correcta. Bien, entonces le decimos aceptar. Ahora bien, observen que en la parte horizontal no aparecen las etiquetas. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Eso lo vamos a hacer en la otra ventana grande, en donde dice editar. Le ponemos allí botón editar, y aparece otra ventanita donde vamos a poner el rango de los rótulos del eje. Entonces aquí sí vamos a poner precisamente los intervalos, que va a ir desde donde dice 35-39 hasta donde dice 95-100. Aparece ya esta información
es un rango absoluto, y entonces tenemos ahí con aceptar. Observen también, antes de oprimir aceptar, que ya aparecieron aquí los intervalos que nosotros estamos buscando, y le ponemos entonces aceptar. Bien, entonces aparece nuestro cuadro de diálogo ya completo, y simplemente le decimos aceptar. Bien, por cuestión personal, yo por ejemplo, como ya está frecuencia absoluta, señalo esta opción y con la tecla de suprimir o borrar simplemente la aplico y la saco para que me quede más amplia mi gráfica. Es cuestión convencional, pero ahora la vamos a poner en la parte de abajo porque vamos a seguir trabajando. Entonces nuevamente hago un clic aquí en una de las celdas que se ve por acá. Es importante, después vamos a ver. Bien, y ahora vamos a hacer la misma diagrama de barras, pero ahora entre el intervalo y la frecuencia acumulada. Entonces hacemos exactamente lo mismo y lo voy a hacer. Nosotros tenemos insertar, columna de 2 dimensiones, aparece mi lugar donde se va a graficar. Vamos a ahora seleccionar los datos. Bien, borro la parte superior, me voy al cuadro de la izquierda que donde dice agregar, hago clic, aparece esta otra ventanita, el nombre de la serie, vamos a poner frecuencia acumulada. La parte de abajo borro toda la información antes de escribir algo y voy a poner mis datos que van desde 2 hasta 50. Aparece la información, ya aparece la gráfica esta, pero tenemos que terminarla simplemente como se va haciendo, y le decimos aceptar. Aparece básicamente ya nuestro cuadro grande. Bien, pero entonces tenemos que observar que están todavía en la parte horizontal los números 1, 2, 3 cuando queremos ahí los intervalos. Entonces tenemos que ir editar, vamos a poner los intervalos del 35-39 hasta el 95-100, lo oprimimos aceptar, aparece nuestro diálogo ya para terminar básicamente nuestra toda información y le decimos aceptar. Bien, obtenemos ya nuestra gráfica de barras, pero ahora de la frecuencia acumulada, y lo único que tenemos que hacer es hacer un clic y suprimir. Bien, esta yo la voy a poner en la parte inferior. Bien, debo señalar que así como hemos hecho la de frecuencia absoluta y de acumulada, se pueden hacer la de frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Lo que quiero ahora hacer es otra de frecuencia absoluta, pero que en lugar de ser de barras, que sea una de líneas. Bien, entonces vamos con la misma idea, ponemos nuestro cursor en este lugar donde se vea, le ponemos insertar y ahora nos vamos a ir a línea. Voy a utilizar la línea en donde se ven los puntos de la frecuencia para que quede más clara. Es una línea de 2 dimensiones, la vamos a hacer vamos a utilizar esta línea con marcadores, voy a utilizar en este caso. Entonces aparece en mi pantalla, que como siempre ha estado apareciendo, y nos vamos a lo mismo, seleccionar datos, lo mismo, volvemos a borrar esta información, agregar datos, nos vamos aquí, el nombre de la serie va a ser precisamente frecuencia absoluta, borramos la parte de abajo aquí, muy bien, y ponemos la frecuencia absoluta, que vamos a tener todos los valores de la frecuencia absoluta, y automáticamente ya aparecieron ahí nuestro diagrama de líneas o gráfica de líneas con los marcadores, ¿verdad?, de las frecuencias, pero todavía no están precisamente los intervalos en la parte de abajo. Entonces tenemos aceptar, aparece nuevamente esta ventana, entonces nos vamos a ir a la opción de editar para que aparezca nuestro rango de rótulos, básicamente, que van a ser los intervalos, y vamos a tener esta opción. Bien, aparecen ya aquí en la pantalla, pero tenemos que terminar todavía con una serie de pasos. Aceptar, le pusimos aceptar y ya queda ahí. Bien, debo señalar, aquí hacemos nuevamente clic para borrar esta, de acuerdo como lo estamos diciendo, para que quede según, digo, repito, es opcional, pero vamos, eso es lo que generalmente yo acostumbro. Bien, ahora bien, vamos a hacer ahora una de pie, básicamente. Bien, entonces es lo mismo, ponemos nuestro cursor por aquí, nos vamos a insertar, viene diciendo, ya tenemos columna, hicimos de línea, ahora vamos a hacer una circular. Vamos a hacer hay gráfico de 2 dimensiones, gráficos de 3 dimensiones, vamos a hacer la más sencillita y vamos a tener esta. Aparece en nuestra pantalla donde va a aparecer nuestra información, básicamente, y ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar datos. Lo mismo, borramos la información que esté ahí, que quede totalmente nuestro cuadro de diálogo grande, y le vamos a poner agregar. Agregar, el nombre de la serie va a ser frecuencia absoluta,
borramos toda la información que esté aquí en la otra, bien, y vamos a poner aquí la frecuencia absoluta nuevamente, bien, y vamos a obtener entonces la opción de aceptar. Bien, observen otras cosas que aparecen como 1, 2, 3 de acuerdo a los colores, generalmente en sentido de las manecillas del reloj. Por ejemplo, el 1 es el azul, luego el marroncito es el 2, el 3 el verde, luego viene precisamente aquí uno como morado, ¿verdad? Y así está sucesivamente. Bien, entonces oprimimos aceptar, queda esta, lo único que queda en lugar de 1, tienen que ser los 1, 2, 3, tienen que ser los intervalos, editar, vamos a precisamente nuestros intervalos que tenemos ahí, aceptar, y va a quedar ahí nuestro cuadro de logo para terminar finalmente. Y ya tenemos esto. Ahora bien, conviene señalar que aquí lleguemos solamente de 35 a 39 y 75, en realidad es que no está suficientemente grande, entonces la vamos a ampliar un poquito hacia abajo y ya aparece aquí nuestra información, que son precisamente nuestras, es una gráfica de pi o de circular con la frecuencia absoluta. Debo señalar que se pueden hacer todas las demás de la forma siguiente, se pueden hacer muchas modificaciones, pero básicamente esto es lo que yo quería de alguna manera mostrar. Muchas gracias.